Entregarle esta noche. Espero que estés encendido para recibirlo. ¿Cuántos están encendidos? Gracias al Señor. ¿Cuántos? A ver. Yo, entendiendo que tenía un contenido muy extenso para compartirle y que realmente tengo que apurarme, puse en el boletín allí un apunte muy completo, porque me da la tranquilidad que si hay algo que no lo menciono o voy demasiado rápido, usted puede volver. ¿Cuántos me van a llevar el apunte? De todos modos, hay hermanos que cuando el pastor empieza a predicar, ellos están como volando por las nubes, andan por otros lados, ni se enteran. Vamos a tenerles misericordia. Si lo tiene cerca, péguele un pellizcón. En el amor del Señor. Pero yo sé que hay muchos hermanos que toman la palabra del Señor y profundizan el mensaje, vienen edificando con los materiales de los devocionales y luego durante la semana muchos escuchan en internet, y también sé de otros hermanos que compran la grabación en el CD para seguir escuchando esta predicación, y puede volver otra vez a sus apuntes y refrescar la palabra que compartimos aquí. Así que quiero asociarme con usted por razón del tiempo. Voy a procurar ser muy rápido, así que lo que no logre explicar con más profundidad, usted tiene la opción de volver otra vez al mensaje y seguirlo meditando. De todos modos, lléveme el apunte, por favor. Pone el máximo de su atención y yo voy a poner el máximo de rapidez. Amén. Gloria al Señor. No quiero prometerles cuestión de tiempo. De todo modo, mañana es feriado. Y el martes también, así que hasta el miércoles puedo seguir, ¿verdad? Alguna vez me dijeron, usted siga todo lo que quiera, pero nosotros dentro de una hora nos vamos. Y cuando voy de visita a algún lado, le digo, bueno, si usted se va, dígame de dónde se apaga la luz. Pero acá se van a ir todos muy tranquilos porque saben que yo sé de dónde apagarla. Vengo con esta encomienda del Señor y un profundo sentir en mi corazón para compartirles esta reflexión. La reflexión es que todos tenemos anhelos, deseos. Al menos que usted sepa que ya está viviendo el último mes de su vida y no hace planes para nada. Pero todos los que miramos la vida con cierta proyección tenemos planes, deseos, anhelos. ¿Está mal eso? No, es el tener sueños. Entonces, quiero sintonizarte esta noche porque eso es la carga que tengo en mi corazón, dado que hay una transición muy notable entre la añoranza y la conquista. Entre añorar o desear algo y conquistar ese algo, hay todo un proceso que vamos a llamarle así, vamos a darle este nombre, transición. Es una etapa de cambios, ¿verdad? Recuerdo cuando Regina nos contaba que ayer fue la predicadora en la reunión de las mujeres, ¿verdad? Me contaron que estuvo muy lindo el mensaje. De paso les cuento a los hermanos que esto no es la publicidad de una tienda. Esto es un panel que estuvo decorando el ambiente aquí, donde las conferencistas dieron su charla. Mire qué lindo. Esto les revela, muchachos, esto nos revela un poquito qué es lo que hay en la imaginación de una mujer. Y faltan algunas cosas más. Bueno, del otro lado del panel hay otras cosas más, pero más o menos esto es lo que hay. Hay flores, silueta, cuántas cositas, ¿eh? Esto tuvo que ver con la decoración del día de ayer, que las felicito. Pues salieron todas muy contentas. Hasta mi esposa estaba contenta. Estuvieron muy, pero muy bien. Y Regina nos contaba una vez de alguien que dijo, cuando yo estaba por casarme tenía una teoría, tenía tres teorías de cómo se crían los hijos. Porque ella pensaba que iba a tener hijos y tenía tres teorías cómo los iba a criar. Y dijo, ahora tengo 3 hijos
y ninguna teoría. Evidentemente vivió ese proceso que se llama transición, de añorar, desear, querer, soñar, a vivir la realidad, a vivir la realidad. Entonces, bueno, seguramente hay áreas de la vida donde ya viviste eso. Cuando éramos pequeñitos queríamos ser grandes, ¿verdad? Ahora que somos grandes no queremos saber nada con seguir siendo grandes. Quisiéramos retroceder el reloj de la vida y volver a ser chicos. Pero algo que nos ha sucedido en todos los años, hemos vivido un proceso que se llama transición. Si alguien lo mira con una óptica negativa, va a decir que es un proceso de envejecimiento. Yo le voy a decir que no. Se me puede envejecer lo de afuera, pero yo por dentro soy cada vez más chico. Soy cada vez más niño. Entonces, uno vive eso que se llama transición. Dígalo conmigo, transición. Cambios. Al menos que uno esté dispuesto a enfrentar cambios, va a estar toda la vida parado en el mismo lugar. Y eso sí es envejecimiento. La postergación es envejecimiento. Entonces la vida de por sí se desarrolla. El bebé se concibe y allí se desarrolla en el vientre de su madre, va viviendo las distintas etapas. Qué lindo ahora que las ecografías pueden mostrar las distintas etapas de su crecimiento, pero llega una transición que para el bebé es muy fuerte, que es el momento del parto. Ese cuerpo que le dio la vida, lo abrigó, lo maduró para nacer, ahora lo está empujando para afuera. ¿Cómo se llama eso? Transición. En todas las etapas de la vida vivimos transiciones. Algunas más fuertes, más duras, algunas más sencillas, otras acompañadas por el consejo y otras a vivirla a pura experiencia. Pero entre la añoranza, la conquista, el deseo, los sentimientos se debaten dentro de las personas. Vivís revoluciones emocionales internas. Entonces, vamos a mirar en las Sagradas Escrituras gente que nos inspira y otros que nos advierten. En Hebreos capítulo 11 es muy corto el pasaje hablándonos de Moisés, pero dice lo suficiente. Versículos 23 en adelante, Hebreos 11. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, Moisés es un destacado de la fe. Y entonces miramos la vida de Moisés, porque ¿cuántos? Bueno, saben que nadie va a decirlo si lo siente así, porque va a cobrar. Voy a decirlo distinto. Espero que nadie esté aquí deseando fracasar. Que nadie esté haciendo planes para fracasar, sino planes para triunfar, planes para vencer, planes para desarrollar su vida. Usted tiene fe que va a ir adelante. Entonces necesitamos los ejemplos de los que fueron adelante. Moisés fue adelante. Y entonces Moisés se destaca en la fe. Pero miremos estos detalles. Todo el libro de Génesis nos relata una parte importantísima de cómo se forma, cómo se compone el pueblo del Señor a llegar a ser una multitud. Pero Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio
relatan, esos 4 libros del Antiguo Testamento relatan lo sucedido en la osadía de la transición durante los 40 años en el desierto. Fue brava la cosa, hermano. Decirle al que está al lado, la transición es brava. La transición es brava. Hay etapas muy duras en la transición. Y entonces esos 4 libros de la Biblia relatan lo que sucedió. Porque ellos habían añorado por 400 años, habían añorado ser libres, habían añorado el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham, que ellos poseerían la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Lo deseaban, lo anhelaban, habían orado, pero ahora llegó el momento de salir de la esclavitud y el momento de poseerla. ¿Qué es lo que vamos a inspirarnos nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Necesitamos aprender que tenemos que esperar lo que viene, que lo que viene va a incluir un proceso donde las recetas se te vuelan por la ventana. ¿Cuántos mayores dicen, ya lo aprendí? Tenía 3 teorías, ahora ninguna. Ahora tengo la realidad y no tengo ninguna teoría. Si bien las teorías nos dan una cierta orientación, pero la realidad nos da una experiencia que madura nuestra vida. Entonces, en este proceso de la transición, amado, este es el centro del mensaje. Lo que usted sueña, lo que usted añora, lo que usted desea, hacia lo que se enfoca, si es para la gloria del Señor, voy a decirle en el nombre del Señor, usted lo va a lograr. Pero tiene que saber que va a vivir la transición. Tiene que saber. Y vamos a hablar así como clarito, ¿verdad? De esas experiencias. Moisés se destacó en su fe y solo vamos a enumerar unas pocas cosas. Él asumió el riesgo de vivir su legítima identidad. Es como que Dios se burla de Faraón, porque Faraón, cuando ve que el pueblo está creciendo mucho, estos esclavos, esta nación de esclavos, el pueblo hebreo se desarrollaba dentro de la nación egipcia y crecían y crecían y crecían y crecían. Entonces alguien le dice, ¿por qué no matás a los varones cuando nacen para que no se multipliquen? Así que Faraón dictó la orden, le ordenó a las parteras, cuando ustedes asisten a una mujer hebrea, si la que nace es una nena la dejan vivir, y si el que nace es un varón, ustedes lo matan, lo ahogan, lo asfixian. Qué duro, qué violento, qué cruel, qué diabólico, qué satánico. Voy a decirle algo esta noche que tiene que recordarlo siempre. Dios tiene buen humor. Dios tiene buen humor. Y he observado en la Biblia que cuando alguien se ensoberbece, alguien se pone abiertamente en contra de Dios, yo empiezo a esperar lo que Dios va a hacer, porque Dios tiene muy buen humor. Muy buen humor. Se cuenta la historia de una anciana que ella oraba pidiendo al Señor provisiones y decía, Señor, vos dijiste que ibas a proveernos del alimento. Y había 3 muchachos que estaban jugando en la vereda y escucharon en esa ventana de la casa el clamor de esa abuela. Y dijeron entre sí, ¿y si nos divertimos un rato? Y cada uno fue a su casa y buscaron algo de comida, de pan, de cosas, le armaron un bolso y lo dejaron en la puerta. Golpearon la puerta y se escondieron. Y escucharon de adentro cuando esa mujer decía, gracias Señor por la provisión, gracias. Y ellos estaban riendo de ella y Dios se estaba riendo de ellos. ¿Sabes que Dios tiene buen humor? Faraón dice, mátenlos. Y Dios dice, ya vamos a ver qué pasa. Nace Moisés. Nace en la mano de 2 parteras egipcias, que son los primeros nombres que aparecen. Desde José hasta el tiempo de Moisés, los 2 nombres que primero aparecen en la historia es el nombre de 2 mujeres egipcias que actúan en fe y en vez de matar a ese chico, le dejan vivir. Y Dios les da la estrategia y la sabiduría. Y entonces cuando ya no lo pueden ocultar más porque el pibe lloraba, hacía bulla, todo eso que sabemos que pasa con un bebé en la casa, se les enciende allí y lo ponen en un canastito y lo largan en el río a donde sabían que iba allí a las aguas la hija de Faraón. Le regalaron un muñequito vivo.
Y una de sus tías se escondió por allí. Cuando esta chica ve el bebé y le encanta, y dice, oh, un muñeco, me lo llevo conmigo. Ella apareció y le dijo, yo tengo el dato de una muy buena nodriza que te lo puede criar. Y le trajo a la mamá. Así que Moisés fue amamantado por su mamá, educado por su mamá, mientras en el palacio de Faraón era instruido como alguien de la familia de Faraón. En los brazos de su madre estaba siendo instruido con su verdadera identidad. Y entonces, como Dios, nadie que le haga frente le va a ir bien, Dios se lo hizo criar a Faraón, se lo hizo alimentar, se lo hizo educar y le logró una jubilación por maternidad a la mamá de Moisés. Le tuvo que pagar el sueldo. Y esa mujer instruyó a su hijo. Y cuando llegó a ser grandecito, asumió su verdadera identidad. Nada fácil, porque decir entre los egipcios, paren un poco, yo no soy egipcio, yo soy hebreo, era ganarse la burla de todos y ganarse el gran riesgo de que podían matarlo. Pero cuando alguien tiene convicciones serias, cuando alguien tiene convicciones profundas, cuando alguien tiene convicciones reales, se va a jugar por el Señor. Y esto es el primer ejemplo que tenemos que tomar. Somos de Cristo, sí o sí, ahora, mañana y siempre. Amén. Se cuenta la historia cuando se hacía el servicio militar hace unos cuantos años, cosa que la muchachada actual no conoció esa parte. Un chico muy fiel de una iglesia fue conscripto y lo incorporaron, y los hermanos estaban preocupados por él porque aquellos años de verdad eran tiempos de persecuciones y de burla contra los creyentes. Así que estaban preocupados por él, y cuando tuvo licencia vino, y la familia, los hermanos y la familia en la iglesia le preguntaban, ¿cómo te fue? ¿Cómo te tratan desde que se enteraron que sos creyente? Y él dijo, nadie se enteró. Ocultó su verdadera identidad. Pero tengo una historia real, muy real, de un hombre que cuando hacía el servicio militar, el pastor Edgardo Silvoso, sus compañeros le llamaban el soldado loco. No participaba en todo lo que ellos hacían y ellos se burlaban de él. Y llegó a oídos de un sargento llamado el sargento González. Aunque después lo ascendieron, él llegó a cargos más altos, pero en el ámbito evangélico fue el sargento González. La esposa del sargento González fue la iniciadora de los colegios cristianos en la provincia, aquí en cerquita, en la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás. Y este sargento lo llama, estaba pasado en copas y se ve que se quería divertir. Y le dice, venga acá. Dice, ¿por qué le dicen a usted el soldado loco? Estaba dispuesto a burlarse de él. Y este hombre, siervo de Dios, jovencito en aquellos días, se paró y con todo respeto le dijo, porque predico a Cristo. Y el hombre se quedó cortado, no se pudo burlar de él, le dijo, bueno, vaya. Días después hubo una gresca entre soldados y uno acuchilló a otro. Estaba todo a cargo de este sargento y lo mandó a llamar al soldado loco. Y le dijo, por favor, ora por mí, estoy en un gran problema. Esto sucedió bajo mi responsabilidad. Y entonces ese soldado loco lo llevó a entregar su vida a Cristo. Y el sargento González se convirtió a Cristo y fue fiel al Señor hasta el día que el Señor se lo llevó por muchos años. Por eso en el ámbito cristiano siempre lo conocimos. Era nuestro hermano, un amado siervo del Señor, pero para todos era el sargento González. Bueno, así se convirtió, porque alguien no escondió su identidad. Alguien tuvo la osadía de decir frontalmente que era creyente y que era leal y que era fiel al Señor. Entonces lo que Moisés hizo es para nosotros una gran escuela. Moisés tenía muchísimo que perder porque él era reconocido hijo de la hija de Faraón, tenía todos los privilegios del Faraón. Sin embargo, cuando creció, cuando se hizo grande, y Pablo dice, cuando uno es niño actúa como niño, pero cuando se hace grande actúa como grande, y esto habla de nuestra estatura espiritual, de nuestra edad espiritual. Si seguimos actuando como niños o hemos llegado al punto que ya somos grandes para decir, yo soy del Señor.
venga lo que venga, pase lo que pase. Identidad clara. Y cuando Moisés asume su verdadera identidad, se está jugando todo. Luego también tiene que enfrentar a ese mismo faraón, ese terco faraón. Y Moisés no tiene ejército, simplemente tiene la directiva del Señor: quiero que vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Y él tiene que enfrentarse con faraón y él no tiene un ejército. Entonces hay una actitud de fe y de dependencia del Señor que nos enseña muchísimo. Luego tiene que guiar al pueblo, un pueblo difícil, un pueblo que tiene mentalidad de esclavo, sentimiento de esclavo, no tiene noción de nada de lo que hace, un pueblo muy difícil, y Moisés tiene que liderar a ese pueblo y llevarlo rumbo a la tierra prometida. Realmente para admirar este Moisés. Pero un detalle que aparecía en los devocionales en la semana pasada, y quiero destacarlo aquí: admiramos a Abraham en todo sentido. Abraham es el padre de la fe. Admiramos a Abraham, este hombre que le creyó a Dios, que abandonó Ur de los Caldeos, que aguardó el cumplimiento de la promesa para que de él se formase una gran nación. Pero quiero que, sin menoscabar a Abraham, quiero que me entienda esto: Abraham guió su vida y la de su familia. A Moisés le tocó guiar su vida, su familia y un pueblo innumerable y difícil. ¿Fue más grande la misión? Claro que fue más grande. ¿Fue más compleja? Claro que fue más compleja. Abraham tuvo que dirigir su vida en fe y tuvo que guiar a su familia, pero a Moisés le tocó una tremenda y pesada y difícil tarea. ¿Cuántos se identifican con Moisés? Hermano, lo que me tocó a mí, si usted supiera. Seguí como Moisés, mi hermano. Seguí como Moisés. ¿Es brava la tarea? ¿Cuántas canas se te multiplicaron? En algunas reuniones de líderes y de obreros y de pastores, algunos de los hermanos que estaban desde el inicio aquí en la iglesia, introduciéndose a sus palabras, dicen: yo soy el causante de alguna de las canas que tiene el pastor Eduardo. Y entonces le digo: sí, las canas se ven, las úlceras no. Porque algunos hasta te sacan úlceras. Y Moisés tuvo los que le sacaban canas, los que le sacaban úlceras, hasta los que le hacían crecer lepra. Lo llevaron a puntos extremos, pero Moisés llevó adelante la tarea, una misión difícil, dura, que se llama transición. Moisés fue entrenado y estaba apasionado con un corazón de líder. Mientras él volvía a Egipto para liderar al pueblo y sacarlo, Dios lo puso a liderar ovejas en el desierto. Tenía espíritu de líder, corazón de líder, hasta que llegó el tiempo que Dios le dijo: vamos, llegó la hora de sacar a mi pueblo de Egipto, y tuvo que vivir esa dura y fuerte transición. ¿Por qué hablar de estas cosas, hermanos? Porque nosotros, todos nosotros estamos involucrados en distintas áreas de nuestra vida, y de pronto en muchas áreas a la vez estamos involucrados en transiciones. Por un rato dejamos de hablar de Moisés y hablamos de nosotros. La transición de pronto de comprar el autito nuevo. ¡Uy, qué emoción! Cuando venga el 0 kilómetro, vamos a salir a pasear, vamos a ir de vacaciones. Y cuando llegaba la tarjetita para pagar la cuota, había que juntar las moneditas. Ya no hubo heladitos, paseos, postrecitos y cafecitos. Algunas salidas al cine se la devoró la cuota del auto. ¿Cuántos vivieron esto? ¿Cómo se llamó eso? Transición. Hubo renunciamientos, hubo esfuerzo, hubo trabajo, ¿verdad? Entonces, experiencia propia, ¿cierto? Bueno, una carrera profesional. El sueño de la carrera, el título, el reconocimiento, la labor, el desarrollo, apasionado por aquello que uno va a hacer en la vida. Gracias a Dios tenemos varios profesionales entre nosotros en la iglesia. No ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil. ¿Qué tal, Vane?
el sueño de la educación. Vos tenés una ventaja, vos no tenés canas. Yo sí las tengo todas yo. El sueño de educar a nuestra generación, de educar a los niños, el sueño, la pasión. Y el sueño no se apaga, pero te aseguro que la transición es brava. Es brava la transición. A veces pasás noches sin dormir y días rogando al Señor que intervenga, que su mano haga milagros. Más cuando parece que se cerraran todas las puertas y no hay salida. Esta mañana estaba el pastor Gustavo Simic, que está en Funes, y él se acordaba, porque él era miembro de la junta de la iglesia, él estaba entre el grupo de pastores cuando pasamos una crisis muy severa, y desde la opinión profesional a la opinión de los más experimentados me decían, hay que cerrar todo. Hay que cerrar todo. Se acordaba de aquella situación que se llama transición. Si no podés vivir las etapas de transición, podés quedar atado y postergado para toda la vida. Y quiero decir que en el ámbito cristiano, dolorosamente, hay miles de cristianos postergados. No dejaron de creer en el Señor, no dejan de adorarle, pero cuando se tuvieron que enfrentar a los riesgos, al sacrificio, al esfuerzo, a los desafíos, se frenaron y no pudieron vivir la etapa de la transición. Entonces, ya sea en lo que fuese, de pronto ese empleo tan soñado, porque escuchamos a uno y otro, si vos llegaras a tener un cargo en determinada empresa, una empresa de renombre, allí vas a tener un reconocimiento, las vacaciones, los salarios, los premios, los viajes. Si vos entrás en esa empresa y un día se te abren las puertas porque alguien te dice, están necesitando a uno, trae tu currículum, vamos a presentarte, y ahí vas embalado y estás esperando que te digan, tenemos el cargo de la gerencia para usted, pero te dicen, no, necesitamos un cadete que vaya a entregar las correspondencias. Y no podés poner excusa que hace frío o que hace calor, que llueve, tenés que ir a entregar las correspondencias. Entonces ese empleo tan soñado de pronto te exige, te demanda constancia y requiere que te capacites y te capacites y te capacites. No, pero yo quería que... No, esto es así. Si no vivís la transición, no lográs el cumplimiento de los sueños. Son muchísimas las historias de personas que ingresaron como cadete y lo vieron responsable, vieron una persona dedicada, y luego pasó a trabajar dentro de la empresa, y luego en las oficinas, y luego por su capacitación, su dedicación, y con el correr de los años llegó a ser una persona en niveles jerárquicos. Son muchos los casos que hemos conocido en este aspecto. La añoranza, el sueño no se tiene que perder, el deseo no se tiene que perder, pero la transición, la decimos en criollo, hay que aguantársela. ¿Te animás a decirla? Hay que aguantársela. Al que está al lado tuyo, decirle, hay que aguantársela. Vamos, mi hermano, hay que aguantársela. La transición es brava. El cuidado de bienes adquiridos, ¿verdad? Demanda entendimiento, demanda responsabilidad. La formación de una familia, la formación del matrimonio, la pareja. Creo que de todas las cosas en las que uno más sueña es en ese área. Uno sueña con la princesa o con la mujer maravilla. Y le brotan así corazoncitos y burbujitas. Y ella sueña con el príncipe azul, que vendrá cabalgando en un caballo blanco con un ramo de rosas rojas en la mano. Sueña, pero un día se despierta a la realidad. ¿Sabe cuándo la mayoría se despiertan a la realidad? Al otro día de casados. Él que se peinaba bien peinadito, tenía todos los pelos parados así.
roncó toda la noche, no la dejó dormir. No pudo soñar esa noche. No la dejaron dormir. Cuando uno descubre, como decían los viejos, el casamiento no es nada, la ollita es la desgraciada. La responsabilidad y la formación del matrimonio, díganmelo, ¿no es una transición? Un día hablando con un hermano le decía, uno se entera muchas cosas de las realidades de la persona que ama después que se casa, y ella decía, no hay manera de enterarse antes. No, hay cosas que se va a enterar porque a veces la otra persona ni siquiera sabe qué es lo que le pasa por dentro, pero cuando empieza a vivir la transición de las responsabilidades del hogar, plum, salen a luz cosas a veces que están almacenadas adentro. Entonces, ¿cómo se llama eso? Es un proceso, es una transición. Entonces eso exige maduración, eso exige constancia. Se vive en todo tipo de situaciones, ¿eh? Alguien se enamoró de una chica y se quería casar y ella le dijo, no, pero no nos podemos casar porque yo no sé ni siquiera cocinar. Y dijo, no importa, yo te veo a vos y se me pasa el hambre. Y entonces la convenció. Tiempo después él volvió de un día duro de trabajo, venía muerto de hambre, llegó a la casa y ella se estaba poniendo de lo más bonita. Había ido a la peluquería, estaba arreglándose las uñitas, lo estaba esperando toda una princesa. Y él abrió la puerta, la saludó y dijo, ¿qué hiciste de comer? Y ella le dijo, nada. Dice, pero tengo hambre. Dice, vos me dijiste que me veías a mí y se te pasaba el hambre. Dice, pero tengo un hambre que ni te veo. Transiciones, ¿verdad? Le ponemos toda la cuota de humor para que sea llevadero, pero eso se llama transición. Bueno, vamos a contar las que son chistes, porque si nos ponemos a contar las verdaderas, podemos meter la pata diciendo alguna que sea así como demasiado acercada a la realidad, ¿verdad? Vamos a dejarla ahí. ¿Cómo se llama eso? La formación, la maduración de uno del otro se llama transición, como la compra o la construcción de la vivienda propia, el nidito de amor. Nos inspiramos viendo los horneritos que traen en el piquito el poquitito de barro y día tras día van construyendo su casita, pero resulta que cuando vos vas a construir no se lleva en el piquito, el poquito de barro, se lleva en los hombros. Se trabaja incansablemente. Tengo algunos hermanos en la congregación que están trabajando en este momento en construir su casa. Y los animo, los aliento, porque es algo que vivimos muy cercanamente. Y ahora 2 días de feriado, el feriado y el puente. ¡Va! Piedra libre, vamos de paseo. Pero el que está construyendo la casa dice, no, son 2 días ideales para abrir los cimientos, para acabar, para llenar los cimientos. ¿Cuántos renunciamientos lleva el proceso de la transición? ¿Cuánto? Después, gracias a Dios, ya vivís bajo el techo seguro, viene el viento y el techo no se te vuela, pero hubo que vivir el proceso. No sé si estoy diciendo algo muy fuera de la realidad. En parte no es la visión de la generación moderna. La generación moderna piensa un poquito distinto, pero la formación de lo normal de la vida ha sido saber enfrentar cada etapa. Bueno, el manejo de los recursos. Hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero déjeme decirle que si uno no aprende a ser un buen administrador, es posible que Dios nunca deposite cosas grandes en tu mano. Si no aprendes a ser un buen administrador, te pregunto, si hubieras estado entre los discípulos, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿qué habrías hecho vos con lo que sobró? ¿Qué habrías? Tíralo, sobró, ya está. ¿Cómo se dice? Ya fue. ¿Qué les dijo Jesús? Recojan lo que sobró. Recojan lo que sobró. ¿Nos podemos meter un poquito en la economía familiar? No, ¿qué van a andar recalentando la comida del mediodía? ¿Qué la van a andar recalentando a la noche? ¿No oíste vos
el profeta que me dijo que voy a ser prosperado y que voy a tirar el plato así por la ventana. Y malinterpretando a las cosas nos volvemos muy malos administradores. Corriendo detrás de la moda, tiro la ropa, total me compro otra. Si no aprendes a ser un buen administrador, es posible que muchos bienes que Dios va a poner en tus manos nunca los ponga, porque no aprendiste algo fundamental, a ser un buen administrador. Jesús hizo el milagro, multiplicó panes y peces, comió una multitud y después les dijo, recojan lo que sobró. Y llenaron 12 cestas. Quiere decir que no dejaron nada tirado. ¿Podemos meternos un poquito más ahí? Si usted tiene la costumbre de servirse más de lo que va a comer, déjeme darle un consejo. Sírvase 2 veces, pero no tire comida. Sea responsable en lo que administra. Y se lo digo por un concepto de administración, no como lo heredábamos nosotros, porque nuestros antepasados estuvieron en la guerra, sufrieron hambre, y entonces ellos miraban con desesperación cuando uno desperdiciaba algo. Entonces quiero hacer ese equilibrio, quiero mirarlo con una actitud de respeto a la provisión dada por Dios. Me incomoda cuando alguien se sirve y deja más de la mitad del plato. Entonces no es posible pensar un poquito y no tener los ojos más grandes que el estómago. Un consejo así de paso, por favor. Tenga lugar en su heladera, no para muchas botellas de cerveza. Deje lugar en su heladera para guardar lo que no se comió, vamos a guardarlo como corresponde, porque de pronto si tiene freezer, métalo en el freezer, porque algún día va a añorar lo que tiró. Y tal vez ese día se queje, Señor, no tengo nada. ¿Qué tal si el Señor te dice, porque viviste tirando? Viviste tirando. No le hablo con mezquindad, sino disfrute, coma, satisfaga su apetito, tenga el deleite de disfrutar, pero sea responsable, no viva tirando. Están muy serios. ¿Cómo administramos? La buena administración de los recursos es parte de esa formación que necesitamos vivir. Entonces, miramos a Moisés, un ejemplo de fe, un destacado de la fe, y a Moisés le tocó todo. Le tocó dirigir a otros, le tocó administrar milagros, le tocó ser responsable de lo que estaba haciendo, todo un ejemplo para nosotros. Ahora, ¿por qué sintonizarnos nosotros con esta realidad? Porque entre lo que añoramos, entre lo que deseamos, entre lo que queremos y el conquistar lo que queremos, hay un proceso que se llama transición. Y ese proceso de transición exige cambios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ese proceso de transición exige cambios en tu conducta, exige cambios en tu manera de pensar, exige cambios en tu manera de administrar, exige cambios en tu manera de hablar. Y todos esos cambios son parte de la transición. Pero vamos un poquito más, avanzando, tratando de ser más veloces, más rápidos. Quiero observar con usted un pueblo que se traicionó a sí mismo. Porque aquí encontramos gente que fracasó, no porque Dios no estuvo con ellos, no porque la gloria de Dios no estuvo, no porque no experimentaron milagros, fracasaron no porque Dios los olvidó, fracasaron porque se traicionaron a sí mismos. ¿Por qué esta reflexión? ¿Por qué este mensaje esta noche? ¿Por qué mirar el ejemplo de Moisés, un hombre usado por Dios con una gran responsabilidad y desarrolla la responsabilidad? Y un pueblo que experimenta el estar bajo la nube, el estar bajo la llama de la gloria. Un pueblo que experimenta comer el maná, el pan dado por Dios todos los días. Un pueblo que bebe el agua que Dios le da de la roca. Un pueblo que vive milagros tras milagro tras milagro y se traiciona a sí mismo. Y tan fuerte lo que dice
en el libro de Corintios, no entraron en la tierra prometida, murieron en el desierto. Es imposible imaginar que gente que estuvo rogando toda la vida ser libre, que toda la vida rogaron por entrar en su tierra, que toda la vida le pidieron a Dios que los saque de la esclavitud y que los lleve a la tierra de Canaán. ¿Y cuántos le han dicho, Señor, es lo que le prometiste a Abraham, es lo que le prometiste a Isaac, es lo que le prometiste a Jacob? Señor, esa tierra, tenían la añoranza. Pero ¿por qué se traicionaron? No vivieron en la época de la transición como debían vivirla. Y esto es una realidad muy cruda. Mire, observe conmigo. Ellos estaban formados bajo la opresión, estaban formados con mentalidad de esclavos y procedían como tales. Fueron ciegos, tan ciegos que se traicionaron a sí mismos. Por eso esta noche te estoy inspirando a pedir la guía del Espíritu Santo para que tus ojos se abran y puedas ver que el Señor está. Y puedas ver que la mano del Señor es fiel y puedas tomarte de su mano y puedas creer en sus promesas y no traicionarte a ti mismo. Cuando uno se traiciona a sí mismo, no tiene la madurez de decir yo fui el que fracasó en la fe. Siempre va a buscar a alguien a quien echarle las culpas. Pero el fracaso te va a paralizar por más que encuentres a quien echarle las culpas. Este pueblo es tan ciego que no entiende que la gloria de Dios está ahí. Todas las mañanas aparecía una nube. Habrán visto miles de nubes, pero una nube venía y se posaba sobre ellos para protegerlos del calor del sol en el desierto. Dios los estaba protegiendo. Todos los días estaba la nube. Y cuando el día oscurecía, una llama de fuego, que no era fuego encendido por mano del hombre, la misma gloria de Dios ardiendo sobre el campamento de ese pueblo para protegerlo del peligro de las fieras y para cubrirlo del frío en el desierto. Todas las noches se acostumbraron a ver la nube y se acostumbraron a ver el fuego, y ¿sabe qué hacían? No le daban importancia. Se traicionaron a sí mismos. Cuando un creyente no se detiene a ver que la mano de Dios está, no se detiene a entender que Dios está hablando, no se detiene a entender que Dios está protegiéndolo y pierde de vista la gratitud a Dios, se está traicionando a sí mismo. Ese pueblo se traicionó a sí mismo. Evidenciaron su ceguera espiritual, codiciando lo que no debían codiciar. Y siguieron practicando la idolatría. No se consagraron al Señor. Es más, voy a leer el texto. Corintios, creo que va a aparecer en la pantalla también. Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Cristo estaba con ellos en el desierto, y por su indiferencia se traicionaron a sí mismos. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué razón murieron en el desierto? Pablo escribe, versículo 6, y dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosa mala como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y algunas traducciones de la Biblia dicen se levantaron a bailar. Estaban de pachanga. Dale. Muy escuetamente este versículo relata la situación cuando Moisés está en el monte intercediendo, hablando con Dios, y cuando desciende al valle, Aarón les había hecho el becerro de oro y estaban festejando el carnaval con el becerro de oro. Esa fue la situación que Moisés se llenó de su furor, le dio tanta bronca que rompió las tablas.
Lo sacaron de quicio. Entonces ese pueblo que se traicionó a sí mismo, mientras su líder buscaba a Dios, ellos se metieron en la idolatría. Y estaban de festichola. Y cuando Moisés se acerca, los ve corrompidos totalmente y se enfurece. Versículo 8 dice, y no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para quién? Para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el llamado, quiero que estés firme y que no caiga, está diciendo Pablo. Bienaventurado el que está prestando atención a esto. Probablemente muchos prestaron atención hasta que mencioné su pecado. Cuando mencioné la codicia, ya el oído se le cerró. Cuando mencioné la idolatría, su oído se le cerró. Cuando mencioné la fornicación, ya su cabeza se fue para otro lado. Esa es la manera que la gente se traiciona a sí misma. Esa es la gente que se traicionó a sí mismo y perdieron la bendición del Señor. Rechazaron al Señor diciendo, qué pan tan liviano, te llueve del cielo, hermano, dale gloria a Dios. Pero llegaron a decir, estamos cansados de este pan tan liviano. Y le dijeron a Moisés, estamos hartos de que vos nos dirijas. Claro, en Egipto no tenían a quien quejársele, porque era abrir la boca y recibirse un latigazo. Acá sí tenían a quien quejarse. Y se dieron a todo tipo de actitud que ofendiera a Dios. No les interesó ofender al Dios de la gloria. No les importó que estaba la nube. No les importó que estaba la llama. No les importó que bebían del agua que Dios les dio. No les importó que estaban comiendo del maná. Se rebelaron contra el pan dado del cielo. Se rebelaron contra la autoridad de parte de Dios y se rebelaron contra el propósito. El propósito de Dios era llevarlos a la tierra que le había prometido a Abraham. Pero ¿sabe qué dicen estos necios? Porque el que se traiciona a sí mismo, tiene esta actitud. Ellos dijeron, vamos a levantar un líder entre nosotros y volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto. ¿Sabe cómo actúa el creyente que se traiciona a sí mismo? Dice, ahora me voy al mundo. Ahora vuelvo a la droga, ahora vuelvo al alcohol, ahora vuelvo a la prostitución, ahora vuelvo al alcohol, me vuelvo al mundo. Eso es traicionarse a sí mismo. Y toda persona que se traiciona a sí mismo frustra su vida dolorosamente. Pero le creo a Dios que vos no estás entre los que se traicionan, por favor. No conozco lo que hay en el corazón de cada uno, pero estoy llamándole esta noche, mi hermano, no sea usted la persona que se traiciona a sí mismo. Porque cuando un creyente se rebela, se retoba, se enoja, cuando un creyente se enceguece, pierde la visión de la presencia de Dios, lo primero que piensa es hacer todo el daño del cual el Señor lo había sacado, para mostrarle a los demás santitos. Cuando era jovencito pastoreando aquí en la ciudad de Rosario, los primeros convertidos, entre ellos había un muchacho llamado Guillermo. Era de esos muchachos extremos, o estaba bien con el Señor o bien de cabeza en el mundo. Y cuando él se encendía en buscar al Señor, era un tipo de oración, era un cristiano fiel. Y bueno, los pastores jóvenes le invertíamos mucho tiempo, lo ayudábamos, lo aconsejábamos, pero cuando se le reviraba la cabeza, se volvía al mundo de cabeza a meterse en cualquier basura. Y una vez lo fuimos a buscar, con mucho cariño y con mucho respeto. Y él nos dijo, yo le voy a mostrar a estos santitos cómo se vive la vida. Espero que usted no sea de las personas que se traiciona a sí misma. Este pueblo quiso levantar un líder que lo lleve de vuelta a Egipto.
Habían clamado 400 años, Señor, libéranos, 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 Señor, socórrenos, socórrenos, sácanos de este yugo. Y cuando Dios lo hace, se quieren volver a Egipto. Cuando se te pasa por la cabeza la idea de volver al mundo, ya sabes qué espíritu es el que está obrando sobre ti. Échalo afuera en el nombre de Jesús. No le des lugar, porque te quiere llevar de vuelta a Egipto. Claro que sí. Y uno tiene ideas ahí líricas y piensa y se imagina y cree que va a poder jugar con Dios, y con Dios no se juega. Pero quiero volver al inicio del mensaje. ¿Sabes por qué esta palabra, mi hermano? Vos y yo hemos visto tantos creyentes fracasar en la fe, y todavía nos seguimos preguntando por qué fracasaron. ¿Será porque no supiste ser amigo? ¿Será porque no recibieron el consejo a tiempo? ¿Será porque no hubo revelación de Dios para guiar sus vidas? ¿O tenés la respuesta esta noche? Se traicionaron a sí mismos. Eso pasó con el pueblo hebreo. Y toda la generación que sale para entrar a la tierra prometida mueren en el desierto. Hay solo 2 personas que entran en la tierra prometida, y es Josué y Caleb. Imagínese, entre toda esa multitud, entre toda esa gente, ¿cómo es posible mantenerse creyendo al Señor? ¿Cómo es posible mantenerse fiel? Si todos, pero Josué y Caleb decía, todos no, nosotros le creemos al Señor. Pues que seas de esos Josué, esos Caleb, que aunque otros vuelven atrás y reniegan del Señor, y le da lo mismo ir al mundo o ir a la iglesia, si le da lo mismo andar de carnaval en carnaval que estar en el altar adorando al Señor, si le da lo mismo adorar a Cristo o no, que vos puedas decir, no, yo soy de los que buscan al Señor con integridad de corazón. Amén. Porque entre la añoranza y la conquista, en ese proceso es muy fuerte. Tiene que haber decisión cierta. Hermanos, debemos ir superando las añoranzas, concretando los logros, las conquistas, aunque el proceso sea duro y fuerte. Amén. Vamos a guardar las etapas que vienen. Esas etapas dependiendo del Señor, porque las recetas las vuela el viento. No hay respuestas mágicas. En esto no hay el 2 y 2 son 4. Aquí hay una sola cosa: rendido en la mano del Señor, vas a ir adelante. Aún en aquellas facetas que te parece que no podrías triunfar. En aquellas facetas de tu vida donde decís, pero yo vengo de una familia de delincuentes. ¿Qué se puede esperar de mí? ¿Sabés qué se puede esperar? Que si te tomás de la mano del Señor, Él te levanta y te saca de la delincuencia. Yo vengo de una familia de alcohólicos, de una familia que vivió rindiéndole su vida a la droga, hermano. ¿Qué puede pasar conmigo? Si te pones en la mano del Señor y tus ojos son abiertos, sos levantado en alto. Entonces, nuestra vida con Dios es una vida personal, es una vida individual, es una vida de santidad, es una vida de rectitud, buscándole y buscándole en serio. Porque quien se traiciona a sí mismo queda en el desierto, pero quien es fiel entrará en la tierra prometida, como Josué y como Caleb. Quiero aclararle, no estoy enojado, estoy preocupado. He visto tantos creyentes quedarse en el camino. He visto gente que tropezó en cosas que otro no tropezaría, porque se traicionaron a sí mismos. Sabe que el que anda buscando una excusa de algún lado la va a encontrar, pero el que tiene la decisión de ser fiel siempre encontrará el respaldo del Señor. No tengo dudas que esta noche Dios ha estado hablando a muchas vidas, fortaleciendo a los que son fieles y despertando a quienes no lo eran. Despertándote para que no fracases. Despertándote para que no se te siga escapando la vida y llegues a aquella etapa donde ya no hay nada que hacer. Que tu vida se desarrolle en Cristo para gloria de su nombre. ¿Sabe cuál es la transición planeada por Dios? De gloria en gloria y de poder en poder.
Si has conocido el poder del Señor, hay etapas de mayor poder. Si has experimentado su gloria, vienen etapas de mayor gloria. Porque este procedimiento, esta transición en el plan divino es así, de gloria en gloria, de poder en poder, nunca se detiene. Gloria a Dios. Vamos a adorar, vamos a decirle al Señor que nos abra los ojos. Quiero invitarte que estés en pie. Si pudiera correr y dar un abrazo a cada uno. Me gustaría fortalecer al que está luchando desde la debilidad y decirle: en Cristo, mi hermano, sos más que vencedor. Me gustaría correr a aquel que está claudicando y cae con la cabeza más en el mundo que en Cristo y darle una sacudida.